Hoy nos reunimos directivos, profesionales y técnicos de distintas disciplinas, docentes, estudiantes y representantes de diversas instituciones unidos por una convicción. La salud no es solo un acto técnico, sino ante todo un acto humano. La humanización en salud implica reconocer la dignidad inherente de cada ser humano, tanto paciente como trabajador. En un contexto sanitario complejo, marcado por el cansancio de los equipos, la incertidumbre social y las demandas crecientes de la comunidad, hablar de humanización es hablar de justicia, ética del cuidado, empatía y responsabilidad social. Estas jornadas son una invitación a detenernos, mirar el sentido de nuestro quehacer y reafirmar por qué elegimos cuidar. Para iniciar el segundo bloque de la mañana, va a presentar la señorita Stephanie Grimal. Stephanie es enfermera, presidenta de la Sociedad Chilena Interdisciplinaria de Humanización Sociosanitaria, la SOCHIS, organización dedicada a fortalecer una cultura de cuidado basada en la dignidad, la compasión y la colaboración interdisciplinaria. A través de su labor, Stephanie ha impulsado espacios de sensibilización y formación para avanzar hacia prácticas asistenciales más humanas, donde cada interacción sea un acto consciente de respeto y presencia. Hoy nos presentará la conferencia Calidez en la atención sanitaria cotidiana, una transformación sutil para un resultado de impacto. Adelante, Stephanie. Muchas gracias. ¿Por ahí sí? Ahí sí. Bueno, encantada de estar acá, muy emocionante esta jornada. Qué bonito la presencia, el auditorio tan completo, que vengan de distintas comunas de esta región. Muchas felicitaciones por este compromiso que se demuestra con esta asistencia, con esta presencia. Y a Paulina también, Paulina Bustos, quien ha colaborado arduamente, ¿cierto?, con la implementación de la humanización en este hospital y también con esta jornada. Ella también es socia de nuestra sociedad, así que tremendo orgullo. Hoy en día también tenemos socias de nuestra Sociedad Chilena de Humanización que vienen a presentarles distintas ponencias, luego después de mí y en la tarde, así que estamos muy contentos de estar acá. Yo represento a la Sociedad Chilena Interdisciplinaria de Humanización Sociosanitaria y ya solamente con el nombre de nuestra sociedad queremos transmitir que la humanización la tenemos que construir entre todos y todas. Desde todos los estamentos, desde todos los niveles de atención, desde los servicios de apoyo, ¿cierto? Desde la subdirección médica, gestión del cuidado. También recordar que los pacientes y las familias son atendidos por guardias, son atendidos por personal de OIRS, son atendidos también, o nosotros somos atendidos por personal de aseo que nos colabora día a día. Entonces, primero que todo, comenzar mostrando esa perspectiva de que acá todas las personas nos estamos impactando a cada momento y también desde una perspectiva social, no solamente sanitaria, no solamente humanización sanitaria, sino que sociosanitaria. Por eso también le agradezco las palabras que presentó el doctor Artaza hace un rato al respecto de lo social y de la comunidad, que es un pilar en la humanización. Vamos a ver aquí dentro de las primeras láminas que yo voy a presentar, nuevamente se va a repetir el concepto de dignidad, que está, por supuesto, estrechamente relacionado con lo social, con el acceso, con la equidad, porque son aspectos mínimos que necesitamos ir cumpliendo en respuesta a la población, ¿cierto?, de nuestro país para que podamos entregar realmente humanización. También a Bruno Solari, que estuvo con su reflexión, le agradecemos mucho desde nuestra sociedad a Bruno, porque ha sido tan generoso y comprometido con la implementación de la humanización en la red pública. Y lo que él plantea sobre la presencia plena, si nosotros queremos elegir
que la humanización se expanda y nosotros encarnarla en el cotidiano, necesitamos presencia plena. Necesitamos estar atentos a nuestra palabra del día a día, a nuestra acción del día a día, porque si no, no vamos a poder. Entonces, por eso sí es importante el mindfulness que planteaba Bruno, en el sentido de que atender, estar presentes para elegir actuar desde la humanización. Y bien, también felicitar a su UPC, a su unidad de paciente crítico, porque es increíble todo lo que han hecho. Se sabe que el progreso es de a poco, que a veces planteamos protocolos y cuesta cumplirlos porque es multifactorial el que podamos cumplir con los protocolos, por más maravillosos que sean. Pero ya que se haya trabajado en un protocolo, que se haya avanzado, ya es tremendo paso que tenemos que valorarlo. Lo que han hecho como UPC en este hospital es tremendamente admirable. Bueno, avanza, ahí sí. Ya en nuestra sociedad tenemos una tradición que nosotros al principio nos mostramos como persona. Yo le había hecho el quite muchas veces a esta parte, pero dije, bueno, vengo de nuestra sociedad, soy la primera ponente de nuestra sociedad, así que acá puse una fotito de mí cuando pequeñita y comentaría al respecto que cuando nosotros como personas y profesionales empezamos a cuestionarnos y decir queremos cambiar las cosas, tiene que ver con un proceso interno y un proceso personal, con un proceso también familiar, con lo que hemos vivido. De mi parte, yo vengo de una línea materna bien vulnerable desde el punto de vista social y emocional. De mi parte, mi mamá perdió a mi hermanita cuando yo era así, y mi hermanita era más guaguita, y ahí empezó a invertirse el rol en donde yo empecé a hacer el soporte emocional, en ese caso de mi mamá que había perdido a su hija. Y así crecí, y así desarrollé mucha sensibilidad en el sentido de conectar con las personas y desde lo que es mi rol de enfermera, docente, y como muchos de ustedes, a lo mejor cuando estamos en la universidad empezamos a pensar, oye, esto no debiera ser así cuando vamos a nuestras prácticas, cuando íbamos a nuestras prácticas. Acá falta sensibilidad, acá falta tacto, falta responder a la dignidad de las personas. Y eso nos moviliza. Y ese es un propósito que hoy en día tenemos que despertar, que tenemos que salir del statu quo para poder contribuir al bienestar no solo de los pacientes y de sus familias, sino que de nosotros como profesionales, como personas. Y ahí me gusta plantear la humanización como una transformación social. La humanización no se requiere solamente en el sistema sanitario, sino que en todo aspecto de la vida, en todo contexto en el que nosotros estamos hoy en día habitando. Porque la deshumanización, que es este alejamiento del componente puramente humano, emocional, social, cultural y espiritual, lo vemos en todas las áreas. No lo hemos visto solamente en el sistema sanitario, lo hemos visto en la educación y en un sinfín de contextos en los que habitamos en el cotidiano. Y ahí a nosotros como profesionales o trabajadores de la salud, en este caso, en este contexto, a mí también me moviliza mucho plantear esta frase de Jung que nos dice, sepa todo lo técnico, tenga mucho conocimiento, pero cuando toque un alma humana, sea solamente un alma humana. En el fondo, empezar, y de ahí esta ponencia que traigo hoy día, que es de calidez, ver cómo en nuestro cotidiano, desde lo sutil, conectar con otro como una persona que somos también, más que un cerebro lleno de datos que hemos estudiado, además una persona sabia que ocupa esos datos para una atención humana. Entonces, dignidad, ¿cierto? Se mencionó durante la mañana la dignidad varias veces como concepto, y ahí entendemos que esto es lo mínimo. Humanización sería una base, un punto de partida, no sería un plus agregado. Hoy en día sí,
Muchas veces los pacientes, y sobre todo el sistema público, se sorprenden y agradecen mucho, nos llegan a veces los regalitos al servicio, el quequito, ¿cierto? Ese tipo de obsequios, porque la gente agradece. ¿Y qué agradece? El que nosotros los veamos más allá de su diagnóstico. Entonces, hoy en día se ve como un plus, se ve como un valor agregado, y en realidad lo es, porque nos habíamos alejado de la humanización, habíamos perdido y nos habíamos despersonalizado, ¿cierto? Y por lo tanto sí, finalmente hoy en día la humanización funciona como un valor agregado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que es una base mínima, porque responde a la dignidad intrínseca a todas las personas que componemos un sistema. Y también deriva de los derechos. Y acá la Real Academia Española, cuando define humanización, dice algo súper importante, que es hacer afable o amable o familiar, etcétera, a algo, a alguien o a algo. No es solamente a alguien, sino que también a algo que se humaniza, que son los procesos, que son los espacios, que son las infraestructuras. Entonces, por ejemplo, más tarde, ¿cierto? Vamos a tener una ponencia de Marjorie, que es socia de Sochis, que va a hablar de también su expertise desde lo que es la infraestructura. El doctor Velázquez también habló de la infraestructura de la UPC. O sea, es humanizar contextos. No que nosotros como personas, sino que todos los componentes de un sistema. Y acá, recordar que nosotros como profesionales también somos vulnerables, también somos personas que sentimos. Los espacios no debieran humanizarse solamente para el usuario externo, que sería el paciente y su familia, las residencias del personal que trabaja 12 horas, 24 horas, como son los espacios, las residencias, ¿cierto? Su limpieza, su aroma, su orden, que estén los elementos, que haya un asiento adecuado para descansar. Eso también es humanización de un espacio físico para los funcionarios, por ejemplo. Entonces, recordar que nosotros también, y yo, bueno, mi experiencia clínica principalmente fue en UPC adulto, tanto como clínica como en labores más administrativas también de continuidad. Y por eso también digo nosotros, también sufrimos, también nos cansamos. Y humanización va a incorporar al personal, a todo el personal. ¿Ya? Entonces, a veces, si vemos un protocolo al cual le falta el punto de vista del cuidado al profesional, vamos a hablar de atención central al paciente o atención central a la persona, pero no de humanización, porque humanización no va a dejar fuera al personal dentro de su bienestar. También somos sujetos de cuidado. Y, perdón, la autorreferencia en cuanto a la profesión, pero ahí está la señorita Florence Nightingale, que dijo hace tantos años, ¿cierto? Hace más de un par de siglos, que el cuidado es un acto reflexivo. Acá todas las personas cuidamos, todas las personas. La gestión del cuidado es de enfermería, ¿cierto? La gestión del cuidado es un trabajo arduo, profundo, complejo, una tremenda responsabilidad que yo admiro muchísimo y me siento muy orgullosa de la gestión del cuidado de la enfermería. Solamente siempre hago el hincapié, el cuidado es de todos, no la enfermera, ¿cierto? Como apropiarse del concepto del cuidado, sino que, por supuesto, de la gestión, ¿sí? Del cuidado, pero todos cuidamos, no solo en un hospital, en la casa, nos cuidamos entre nuestros seres queridos, ¿cierto? Y en un contexto sanitario, todos cuidan. También toda persona que tiene un contacto con otra cuida. Entre nosotros, como colegas, también nos cuidamos. El cuidado es parte del vínculo humano, de la interacción humana cotidiana. Entonces, ese cuidado, Florence Nightingale obviamente lo pensaba desde la enfermería cuando se comenzó a profesionalizar y modernizar, es un acto reflexivo. Y por eso volvemos a la importancia de la atención plena, del mindfulness, de mirar para adentro, porque si nosotros no nos detenemos a pensar, por ejemplo, en estas preguntas que yo las formulé ahí algunas,
¿qué hay que repensar? ¿Qué hay que cambiar? Para eso necesito hacerme en mi cotidiano, cada uno de nosotros, a sí mismo, qué profesional quieres ser, qué persona quieres ser, qué compañero quieres ser, qué jefatura quieres ser, qué TENS quieres ser, qué enfermera, kine, fonoterapeuta ocupacional, todo, ¿cierto? Nutricionista, trabajador social, psicólogo, ¿verdad? Tecnólogo médico, matrón, químico farmacéutico, auxiliar de servicio. ¿Cómo queremos ejercer esos roles? Desde el acto reflexivo. Este es un videíto, no sé si se podrá bajar un poquito la luz de acá adelante, si no, igual se ve bien y a ver si se escucha. Es muy cortito, pero es bien sensibilizador. Vamos a ver si retoma la transmisión. Ahí sí.
Bueno, yo ese video lo he visto yo creo que como unas 50 veces desde que la primera vez que lo vi fue en España, en la pasantía presencial del máster en humanización hace unos casi 4 años atrás. Y de ahí lo he puesto en varias presentaciones, no siempre, y todas las veces me emociona. Yo ahora igual ya estaba aquí como al borde de las lágrimas porque a todos nos ha pasado o todos hemos acompañado este tipo de procesos, ¿cierto? Y queremos hoy en día, llevamos hartos años construyendo protocolos y la diferencia de la humanización con otros procesos de cambio, por ejemplo, calidad, ¿cierto? Seguridad al paciente, IAS, que todo eso tributa a la dignidad, por supuesto, las nuevas tecnologías, las nuevas ciencias, pero humanización requiere que nos sensibilicemos y ese también es uno de los desafíos. No porque seamos personas insensibles, sino que porque ha sido un mecanismo de adaptación de nosotros como sociedad y personas el tomar distancia del componente emocional de cada uno. Ha sido un mecanismo de adaptación, un mecanismo de defensa psicológico válido, pero que hoy en día ya se nos llama a que comencemos a cuestionarlo y a hacer esos cambios. Entonces, humanización va a requerir, y lo que se recomienda desde quienes han sido pioneros en Europa, por ejemplo, es que siempre comencemos con un proceso de sensibilización de estos diálogos y que despertemos esa chispa humana, que al final, también lo decía Bruno, es bien intuitivo, ¿cierto? Tenemos investigación en humanización y falta investigación en humanización. Falta medir todavía mucho, pero no nos podemos ir para ese lado academicista simplemente y olvidar la parte más intuitiva, ¿sí? Porque eso es lo que nos va a movilizar al final, porque humanización no va a ser como cumplir por cumplir, va a tener que ser desde una convicción. Y la presencia plena, Jane Watson igual lo dijo, también se ha dicho durante la mañana, presencia plena en los momentos de cuidado. Cuando yo voy a visitar a mi paciente, cuando yo hablo con la familia del paciente, cuando yo hablo con mi colega y le escucho a mi colega sus inquietudes, a veces estamos y a veces no estamos. Hemos ido a ver alguna jefatura, le hemos contado nuestras inquietudes y a lo mejor está mirando el teléfono, respondiendo porque está sobrepasada la jefatura siempre, entonces está ahí el correo en el WhatsApp. Y el trabajador como, ¿está o no me está escuchando? Lo mismo, si entro a poner un medicamento, a hacer un examen físico, hago un procedimiento cualquiera para el paciente, yo puedo estar haciendo ese procedimiento, pero no estar realmente. Voy a estar a lo mejor solo ejecutando un acto, una acción, pero no en presencia plena. Entonces, una pregunta que tenemos que hacer nosotros es, ¿cuándo yo estoy cuidando? ¿Cuándo yo cuido? ¿Cuándo yo estoy presente en el momento del cuidado? Y ahí tributa la calidez, que es la temática que ahora vamos a especificar un poco más y detallar. Cómo nosotros demostramos que estamos presentes, que si yo entro y cuelgo un suero y lo pongo en la bomba y lo conecto, es muy distinto a ir, mirar el portazuero, colgar, poner, conectar, me voy, a lo mejor saludé, ¿cierto? Mínimamente. No es lo mismo eso a paro, miro, hago contacto visual, explico, mientras que hago las cosas, pero estoy con la persona. Y que no se le reduzca a un objeto pasivo. Jane Watson, con tantos años hablando, ¿cierto?, del cuidado, también desde una teoría más transpersonal, que no se reduzca a un objeto pasivo el paciente, y quisiera expresar que nadie, ni nuestros colegas, entre nosotros, ni las familias. Algo que sale en el video que vimos, antes de pasar para allá, que tiene que ver con una de estas preguntas que dice, ¿cómo se sienten mis colegas con mi compañerismo? En el video vimos que habían personas también sufriendo desde el profesional, que hay un colega que a nosotros no sabemos, que a lo mejor está con un proceso de diagnóstico de cáncer, que a lo mejor se está separando, que se está divorciando, que tiene un hijo enfermo, que tiene a la mamá en fin de vida, etcétera, ¿ya?
Entonces ahí también prima los principios éticos y la relación ética, no maleficencia, ¿cierto? Primero, no hacer daño, tampoco entre compañeros, hemos tenido que llegar a la ley Carín. Entonces no nos hagamos daño entre compañeros, entre las personas, porque no maleficencia no es solo para el paciente. Y cuidémonos, el cuidado mutuo. Y para eso tenemos que elegir, y para elegir tenemos que estar presentes y conscientes. El Código de Ética Internacional de la Enfermería, internacional, y no conozco los códigos de ética internacionales de otras profesiones, pero al menos el Código de Ética Internacional de la Enfermería, inclusive el Código del Colegio de Enfermeras de Chile, dice que nosotros nos debemos respeto entre compañeros. Dentro de los incisos de los códigos de ética, tanto el chileno, que lleva muchos años, del Colegio de Enfermeras, y el internacional. Referentes para cuidado cálido, yo escogí 2. Por supuesto, Cita Lagos, ya que es una tremenda referente a nivel nacional y también internacional con su investigación doctoral que ha sido en base a la calidez y que también incorporó elementos de la filosofía o la metodología de cuidado humanitud, que son los 2 que yo puse acá. Y en relación a eso, ¿qué entendemos por calidez? Por calidez entendemos una forma de vincularse con un otro, y se ha estudiado más que nada con pacientes, que genere una acogida, que el otro se sienta acogido desde cómo yo me vinculo con él o con ella. Y esa es la calidez. ¿Sí? Tiene conceptos como, por ejemplo, que es sujeta de contagio, ya que cuando yo me comporto de una forma cálida contigo, tú lo vas a hacer conmigo de vuelta, se contagia entre colegas, pacientes, familia y todo el mundo, en todas partes. Y que favorece el ánimo y la recuperación del paciente, que es muy distinta a la experiencia del paciente cuando alguien lo atiende de forma cálida a cuando alguien lo atiende con una distancia y una frialdad y una indiferencia. Aumenta el grado de satisfacción del paciente y relación cercana de acogida y que se demuestra a través de comportamientos verbales y no verbales. Vamos a ver a continuación cuáles son esos comportamientos verbales y no verbales y cómo se llega a ellos. Genera una experiencia agradable, tiene que ver con la cordialidad. Y Cita Lagos con su equipo de investigación definen, ¿cierto? Llegan a estas conclusiones a través de un estudio que fue trifase, que fue un estudio que comenzó con una revisión bibliográfica al respecto de qué había sobre el cuidado cálido, sobre la calidez en la relación humana, sobre todo y también igualmente se enfocó a enfermería. El instrumento final se enfoca a enfermería, sin embargo el vínculo terapéutico se da con las distintas disciplinas. Y luego de esa revisión bibliográfica se empiezan a generar entrevistas a equipos de salud y a equipos y a pacientes del sistema sanitario, más de 400 personas como muestra, principalmente, eso sí, del sistema privado. Y esta es una investigación que tiene más de 10 años y que todavía se sigue y ahora se está trabajando con Teletón en Santiago. Se está ahí adaptando la ECAE, que es la escala de calidez, a específicamente la institución Teletón en este caso. Y los comportamientos finalmente a los que se llega como conclusión concreta son los que ustedes pueden ver ahí en pantalla, que es lo que las personas agradecerían y calificarían como cálido. Cuando se les pregunta, el personal, ¿cómo usted percibe que el personal le da una atención cálida con esas características al respecto de la comunicación? Cosas que a nosotros seguramente nos hace sentido, que a nosotros seguramente también nos agradaría dentro de una atención que recibamos en cualquier lugar. Amabilidad, ¿cierto? Bondad, auxilio, atención, tiempo de respuesta, cuánto nos demoramos en dar una respuesta a algo tan básico a veces, por ejemplo, como que alguien quiere ir al baño y a veces o tiene dolor,
¿cierto? Y ahí es como más urgente poder llegar a tiempo en esos contextos. El tono de voz, que el tono de voz no sea como a veces o antes se le hablaba a una persona pensando que porque era adulto mayor había que hablarle fuerte, así como lento y fuerte, porque no me escuchaba, y ya sabemos que eso pasa en algunos casos nomás cuando hay alguna hipoacusia y de algún grado que lo requiere. Seguimos con comportamientos verbales. Ya la expresión de sentimientos, que nos vean expresarnos de manera auténtica y genuina. Una de ellas es la sonrisa, pero se describe la sonrisa no forzada, se describe la sonrisa genuina, la sonrisa auténtica, como un componente que para los pacientes, dentro de un estudio, como les decía, de más de 400 personas de muestra, en el estudio declaran que una sonrisa auténtica mejora su experiencia. Y de los comportamientos no verbales, que es la calidez a través de los gestos, la anterior era la calidez a través de las palabras, aquí tenemos la calidez a través de los gestos. Podemos ver, bueno, ahora sí, sonreír, lo que les mencionaba recientemente, el tacto, ¿sí? A continuación vamos a ver un poquito de detalle de cómo debiera ser el tacto según lo que también se ha estudiado a nivel internacional. Y la verticalidad, que tiene que ver con incorporar a los pacientes, con que no estén siempre acostados, con que les demos la posibilidad de levantarlos, de sentarlos, de que se incorporen. Y desde ahí saber que se ha planteado y se ha estudiado que así la persona se siente en mayor empoderamiento de su dignidad, cuando no está siempre acostada todo el día durante la hospitalización. Por lo menos sentada, también se ha descrito, por lo menos sentada, y si no de pie, lo más que se pueda. Y bueno, dentro de la revisión bibliográfica que se hizo en la investigación de calidez está el modelo Humanitud, también el modelo de José Carlos Bermejo y por lo menos 3 modelos más, en total 5. Y en la metodología Humanitud, que se desarrolló por Ginest y Marescotti, en el año 79 se comenzó a implementar o a estudiar esta metodología, que tenía que ver principalmente con personas en cuidados cotidianos por dependencia, así que tiene que ver mucho con los cuidados de una persona en ese contexto. Y habla de cómo debiéramos mirar, inclusive, cómo debiera ser la mirada, cómo debiéramos tocar, cómo debiéramos hablar para demostrar calidez, así de específico. El contacto visual debiera ser cercano, debiera ser desde que empezamos a acercarnos a la persona, desde que entramos y abrimos la puerta, deberíamos ya hacer un contacto visual, y eso ya da más confianza a los pacientes. El tacto o el toque, que cuando vayamos a tocar a un paciente no sea brusco, ¿cierto? Sino que sea lento, suave, en zonas más neutras. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, fuera a hacer examen físico o cualquier procedimiento que implique tocar a la persona, no debiera ir directo primero a la zona que voy a intervenir. Primero podría o ofrecer la mano para saludar o tocar el hombro, como zonas más neutras antes que la zona sensible a la que voy a intervenir. Eso genera mayor confianza y mayor acogida en las personas. Poner énfasis en la fuerza, el ancho, la presión y la velocidad del tacto, ¿cierto? Y transmitimos afecto y apoyo empático cuando hacemos un contacto físico, pero siempre leyendo desde la inteligencia emocional cómo la persona también responde a mi tacto, ¿cierto? Y por eso debe ser lento, por eso debe ser de a poco, ¿sí? Nosotros ahí tenemos contacto físico con los pacientes muchas veces, si es que hablamos de pacientes. Procedimientos, vamos a poner el fonendo, ¿cierto? Vamos a auscultar, a tomar un examen, ahí están dejando la comida. Entonces, todo eso que tiene que ver con nuestra corporalidad requiere de un movimiento respetuoso con el cuerpo del otro, que antes se reducía, por eso se llama paciente y todavía le decimos paciente, ¿cierto?
porque era el paciente. Como decía Jane Watson, no lo podemos reducir a un objeto pasivo, pero así era, tenía que recibir todo, o sea, se pasaba visita y se revisaba al paciente y se le abría la ropa a la cama sin pedirle permiso para abrirle la ropa a la cama. Hoy en día sabemos que hasta para hacer examen físico tenemos que pedir permiso para revisar a alguien, porque su cuerpo es su propia persona, no es de nosotros. Y la palabra, el tono, la velocidad, ¿cierto? Regular nuestra velocidad al hablar. La persona la hablamos rápido y no nos damos cuenta, nos va a entender la mitad, ¿cierto? Y la confianza de decirnos que no nos está entendiendo se va a reducir bastante. El vocabulario también expresa información emocional. Y la verticalidad, lo que les mencionaba hace un ratito, ayudar a la persona a incorporarse, que la persona no esté acostada todo el día, que si a veces se puede levantar, que la levantemos. Eso empodera a la persona de su dignidad y eso también está estudiado. Pero para eso necesitamos conciencia, porque a lo mejor no nos damos cuenta de la cara que estamos poniendo, no nos damos cuenta de cómo estamos hablando, si estoy hablando rápido, si estoy modulando, si estoy con los brazos cruzados, si estoy con el paciente como así, que estoy mirando el teléfono, que estoy poniendo los ojos para arriba, si no tenemos conciencia corporal, no damos cuenta de la cara que estamos poniendo, cómo estamos hablando y cómo está nuestro cuerpo. Y ahí como el ejemplo de cuando estamos como sentaditos, como encorvados y de repente despertamos y como que nos ponemos más derechos. Es lo mismo, conciencia corporal. Por eso de nuevo es importante la atención plena y el mindfulness, que estemos presentes y nos demos cuenta de en qué estamos y cómo queremos estar. Y muchas veces se plantea que para la humanización falta tiempo, que estamos muy sobrecargados y no podemos implementar humanización, que es más pega. Se ha escuchado hasta decir que humanización es más pega, que es más trabajo. Y en algunos aspectos sí, porque, por ejemplo, a veces tenemos más tiempo a los familiares o vienen más familiares, o sea, hay que explicar más, hay que dar la información más veces y ahí igualmente lo necesitamos, igualmente tenemos que unirnos como a ese tipo de cambios de a poco y por eso también a los equipos hay que cuidarlos, pero y por eso esta ponencia se llama Calidez, una transformación sutil para un cambio de impacto, porque para una interacción cálida faltará tiempo, para yo mirar si voy de nuevo a hacer un procedimiento. Si estoy ligando el brazo, ¿podré mirar a los ojos o tendré que mirar la pura vena? Si voy a auscultar a un paciente, ¿lo podré mirar primero? Si le voy a hacer el baño en cama, ¿le podré mirar? ¿Le podré sonreír? ¿Le podré hablar más lento? Mientras que hago un procedimiento que sea un procedimiento seguro, mientras un profesional prepara medicamentos no puede hablar por medidas de seguridad, ¿cierto? O puede, pero nos distraemos, es más complicado, pero en otros procedimientos sí podemos hablar mientras los hacemos. Entonces, ¿no hay tiempo para una interacción cálida? Esa es una buena pregunta que nos podemos hacer a nosotros, porque en el fondo aquí es que cada uno de nosotros, yo y cada uno de ustedes, decida, piense, reflexione y vuelva a pensar cotidianamente qué profesional quiere ser para sus pacientes, para las familias y para sus propios compañeros. Y así desarrollamos satisfacción por compasión. Nos hace bien hacer este cambio, porque hay un concepto que nunca nos enseñaron y a mí me encanta transmitírselo a mis estudiantes, que es la satisfacción por compasión, que es el sentimiento gratificante, positivo de estar haciendo algo que para el otro es bueno. Y a veces nos cuesta tanto darnos cuenta del impacto que nosotros tenemos en los pacientes que a veces es un remesón cuando llega el regalito, cuando llega la familia con un regalito, como dije delante, con el quequito, con el chocolate que a veces nos traen y uno ahí como que es un momento de remesón, que es como, está agradecido, está así de agradecido. Alguien que a veces a lo mejor no le alcanza para llegar a fin de mes, nos trae un chocolate. Qué agradecido está.
Y ahí nosotros podemos tener como esa oportunidad de decir, estamos haciendo algo re importante, desde el estamento que sea, desde todos los estamentos, porque todos los estamentos contribuyen a que esto se sostenga y funcione. Todos los estamentos. Y los elementos potenciadores, según lo que se ha estudiado, ¿qué elementos potencian que nosotros desarrollemos esta gratificación? De nuevo, el mindfulness, de nuevo. ¿Ya? Yo también pienso o pensé a veces uno que pasa por hartas fases. Yo, en pandemia, yo hice muchos talleres de mindfulness, gratuitos, voluntarios en pandemia a mucha gente. Pasé un tiempo fan del mindfulness, después también pensé un poco, como decía el doctor Artaza hace un rato, como que no nos puede encargar a que uno esté ahí constantemente haciéndose el autocuidado sin que las instituciones también se hagan cargo de nuestro bienestar, ¿cierto? Pero al final sí hace bien, al final, independiente de eso, al final igual hace bien, igual nos ayuda a estar presente, igual nos ayuda a darnos cuenta del día a día, igual nos hace bien. Y según se estudió en el Centro de Humanización de Madrid, el mindfulness potencia la satisfacción por compasión. ¿Qué nos pasó? Burnout, bien conocido, ¿cierto? Dejamos de elegir cómo actuar, dejamos de sentirnos gratificados, nos despersonalizamos, ¿cierto? Y por eso es tan importante que las instituciones respondan con políticas y estrategias, inclusive desde la declaración de la misión y visión y los valores, el cuidado de los profesionales. Por eso es tan importante que nosotros hagamos trabajo interno, personal, autocompasión, compasión, trabajo colaborativo entre los compañeros, liderazgo humanizado desde los coordinadores, desde las jefaturas, porque es difícil sonreír cuando la vida nos duele. Podemos decir calidez, sonreír, importantísimo, a los pacientes les importa. Y sonreír lo digo como un símbolo dentro de todos los comportamientos verbales y no verbales. Pero es difícil cuando la vida nos duele y cuando el trabajo nos duele. Por eso, las políticas de cuidado para poder tributar realmente a la humanización desde el cuidado al personal acompañándolo. ¿Qué haríamos nosotros para un cambio de impacto desde algo sutil? Los estudios de humanitud y calidez. El proceso de transformación requiere práctica continua, todos los días. Cuando hacemos estas jornadas cada cierto tiempo es maravilloso, pero nos toca todos los días hacer algo, no solamente cuando vamos a las jornadas, ¿verdad? Muchas gracias. A continuación, realizará su presentación Marcela Soto Pinto. Marcela es relacionadora pública y secretaria general de la SOCHIGIS y ha dedicado su trayectoria profesional a la sensibilización y capacitación en humanización del cuidado mediante el trabajo interdisciplinario, la construcción de prácticas de cuidado centradas en la persona y ello asociado a todo un espacio de cuidado y compasión. Como formadora y consultora senior, ha trabajado en cursos y procesos institucionales que integran la humanización como eje estratégico del trato clínico humano y de la cultura organizacional. Hoy nos presentará la conferencia Interdisciplina en Humanización, Comunicación Humanizada, donde abordará cómo la colaboración entre diversas disciplinas del cuidado y la comunicación auténtica y empática pueden transformar la experiencia de usuarios, familias y equipos de salud. Bienvenida, Marcela. Aló, aló, ¿se escucha? Sí. ¿Cómo están? Después de la presentación de Marjorie, nos deja bien pensantes. Yo soy de esas personas que no entendía lo que era un espacio humanizado, habiendo sido paciente durante toda mi vida casi, hasta que la conocí. Ahí entendí que realmente el espacio define y ahí pude entender por qué me molestaban tanto las luces blancas. Y era porque me recordaba cada vez que estaba hospitalizada o cada vez que entraba a pabellón. Entonces hoy día mi casa es absolutamente con luces cálidas y amarillas. Bueno, primero contar que estoy muy contenta de poder estar acá. Realmente, como decía Marjorie,
tienen un lujo de hospital. Yo de verdad cuando venía entrando decía, no puede ser esta cascada tan hermosa aquí. Realmente qué bendición la que tienen de poder tener un espacio como este, un auditorio como este, que no se ve lamentablemente en otros hospitales públicos. Así que felicitaciones por eso, felicitaciones por esta jornada, que ha sido realmente muy interesante, de mucha reflexión. Así que me toca tener aquí la última ponencia, que es de comunicación humanizada en el ámbito hospitalario y construyendo puentes entre profesionales, pacientes y familia. Ay, me pasé. Bueno, soy Xochitl también, entonces me presento desde lo humano, primeramente. Soy la Marce, todo el mundo me dice así. Marcela no me gusta mucho, la verdad, porque así me dice mi marido cuando se enoja. Bueno, le robé la palabra a Marjorie cuando la escuché decir marida, porque encontré que tenía todo el sentido de que no estoy amarrada, no estoy esposada y menos soy una señora de la alta alcurnia. Entonces, soy María de Carlos, hace 27 años. Ahora, el 1 de diciembre, cumplimos 34 años juntos. Dios mío. Pero han sido felices años. Soy mamá de Álvaro, que ahí está mi familia, de 24, Benjamín de 19. Mamá y papá me acompañan desde el cielo. También soy hermana, soy amiga, soy madrina, soy tía. Soy constante aprendiz, me gusta mucho estudiar y seguir ahí capacitándome porque creo que uno nunca termina de aprender. Ahora estoy cursando un diplomado en educación superior porque soy profe también. Hice uno el 2012, pero claramente los contenidos hoy día son muy distintos. El tema de la inteligencia artificial y toda la modernidad que hay nos obliga a los profesores a actuar y a ejercer la docencia de una manera distinta. Soy orgullosamente humanista, tanto así que hasta los números los escribo. Soy músico desde siempre, estudié piano toda mi vida, más de 15 años, me encanta cantar, también toco la guitarra. Y soy angelina de nacimiento, nací en Los Ángeles, soy penquista de corazón, estudié toda mi vida en Concepción y soy santiaguina por obligación. Aquí lo puedo decir porque estamos en Rancagua, porque la verdad es que llevamos 21 años viviendo en Santiago y todavía no me acostumbro. Yo creo que llegará el día en que podamos volver a Concepción. Bueno, relacionador público de profesión, pero facilitador de relaciones por opción. Yo creo que eso es lo que me ha caracterizado en mi carrera. He intentado siempre tratar de hacer esta conexión. Y quizás hacía humanización hace mucho tiempo, pero sin saber que estaba haciendo humanización. Yo creo que les pasa a la mayoría, que están desarrollando o haciendo algún tipo de actividad que después se dan cuenta que era humanizada, pero sin saberlo. Y esta es una frase que escribí hace mucho tiempo, el año 2009, cuando tuve un tema de salud muy grave, que es el destino lo hacemos cada uno de nosotros, es cuestión de voluntad. Bueno, esta es una realidad. ¿Y por qué pongo esa imagen? Que es ese iceberg, ¿verdad? Que te hace y que muestra solo una parte. Porque nosotros mostramos y siempre te preguntan, oye, ¿qué haces tú? No, yo soy relacionador público. Mi pregunta va más allá y digo, ¿y qué más? O sea, tu profesión es lo que eres. Yo creo que uno es mucho más que eso, ¿verdad? Entonces, mostramos lo que queremos mostrar, solo una parte. Y la aptitud y la actitud, que es una palabra que se diferencia en una sola letra, tiene que ver con lo que yo sé hacer, que es la aptitud, pero el cómo yo desarrollo eso que sé hacer es la actitud. Y hay distintos tipos de actitudes. En los distintos espacios, de repente, hay personas que son como la operada de los nervios, que llamamos, ¿no? Que puede pasar cualquier cosa y esa persona sigue ahí, tranquila, no pasa nada. Está los que no pescan, o están viendo el celular, o estoy aburrida, ya no quiero, ya, por favor que se acabe, estoy cansada. Está el que está siempre como contento, los que trabajan en equipo, la asustada, chuta, que me llamó el jefe, ¿qué me va a decir?
¿cierto? Pero lamentablemente también está esa persona que tiene esa cara, ¿verdad? Más arrugada, con más hosca, que lamentablemente vemos tanto. Nos pasa en Santiago que lo vemos en el metro, en la micro, en el ascensor del edificio. Como cuando tú saludas, te quedan mirando raro. O sea, cuando uno es cálida, empática, extraña. O cuando uno sonríe, oye, ¿qué le pasa a esta? ¿Por qué sonríe? Eso es como que lo bueno es raro. Pero feliz de ser rara. Entonces, la actitud es esa diferencia que hace la gran diferencia, el cómo yo voy a desarrollar algo. Víctor Cooper, no sé si lo han escuchado por ahí, es un conferencista y escritor español que hizo esa fórmula. Y a mí me gustó mucho primero porque es una fórmula que tiene letras, no tiene números. Acuérdense que yo les dije que era 100% humanista. Entonces, B es igual a C más H por A, donde B es el valor, C son los conocimientos, H son las habilidades y la A es la actitud. Entonces, ¿qué quiere decir esa fórmula? Que el valor que yo tengo como ser humano, como persona, es igual a mis conocimientos, mis habilidades, más la actitud multiplica todo eso. ¿Qué es lo que a mí me hace distinto? Aquí deben haber muchas enfermeras, médicos, kinesiólogos, pero son distintos. Y cuando uno es paciente, el personal de salud te marca para bien o para mal. Y eso es así. Y tiene tanto que ver con lo que decía Steffi en la mañana también, con el tema de la calidez. Que alguien te tome la mano, que alguien te pregunte cómo amaneció. No que llegue en la mañana, ay señora, le toca el medicamento de las 7. Yo, gracias a Dios, he tenido también la fortuna quizá de atenderme en el área privada y aún así sufrí de una deshumanización tremenda, tremenda. Y eso es algo que queda ahí. Yo siempre digo, tengo muchas cicatrices en el cuerpo, pero tengo varias más en el corazón. Marca muchísimo. Por eso, esta ponencia que tiene que ver con comunicación, tiene que pasar algo ahí, tiene que removerles algo ahí. Si ustedes estudiaron una carrera de salud o trabajan ligados a la salud, es por algo. La mayoría decía también, uno cuando va a un centro de salud no va a un mall, va porque tiene una necesidad de apoyo y que desde el guardia para abajo ni siquiera te diga dónde está el auditorio, ya partimos mal. Si tú ya vienes con una dolencia física, esa mirada o esa no sonrisa ya te dio esa dolencia en el corazón. Y eso es tremendamente potente. Bueno, lo que nos convoca. ¿Qué es la comunicación? Y la comunicación es un proceso, que eso es algo que hay que tener claro, en que se produce una conexión, no se olviden de esa palabra, una conexión entre una persona que habla y otra que escucha, ¿verdad? La comunicación sirve para transmitir y recibir una información. Los principales elementos de la comunicación, bueno, está ahí, esto es como súper técnico y comunicación 1 en mi carrera o periodismo, ¿cierto? Que tiene que ver con que alguien dice algo, alguien lo recibe, ese mensaje, ¿cierto? Hay un código de qué manera lo dijo y un canal a través de qué hizo esa comunicación. Y existen ciertos malos entendidos en la comunicación, que esa gráfica a mí me gusta mucho, que tiene que ver con lo que dice una persona y lo que recibe el otro. Entonces, el emisor está ahí entre lo que pienso, lo que deseo decir, lo que creo que digo y lo que realmente estoy diciendo. En cambio, el receptor
lo que tú deseas escuchar, lo que realmente escuchas, lo que crees que comprendes y lo que realmente comprendes. ¿Les pasa de repente que están hablando con su marido o con una amiga y ustedes, esa amiga les puede estar contando algo súper personal, súper tremendo, pero resulta que yo estoy pensando en la respuesta que le voy a dar, no en lo que esa persona me está diciendo? Ay, entonces ¿tú qué dices después? Pero no es para tanto. Ay, pero si a la Juanita también le pasó y a mí también. Sí, pero resulta que esa otra persona es otra persona. Siente, vive, percibe de manera distinta. Esto es algo que es súper importante, que hay que tener claro, que comunicar no es lo mismo que informar. Informar es transferir un dato. Yo te estoy diciendo algo. Pero comunicar es ese proceso de interacción y lo que veíamos en un principio, esa conexión que existe entre dos personas. ¿Y qué pasa en salud? Cuando entra un enfermero, por ejemplo, a una habitación, la mayoría de las veces lo que hace es informar. Le viene a entregar un dato, le viene a pasar un procedimiento, pero esa comunicación, que no es una comunicación, sino que es una información, es asimétrica, es jerárquica y por ende invalida al paciente. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿O qué es lo ideal? Que esa comunicación sea bidireccional, vinculante, que yo me relacione con esa persona y que sea interactiva. Pero eso pasa siempre y cuando yo tenga esa empatía compasiva, porque entendimos en la mañana que empatía no es la misma que compasión, ¿cierto? Yo me puedo poner en el lugar del otro, pero otra cosa es sentir lo que le está pasando al otro. Y eso no es fácil. Eso no es fácil, pero es lo que se espera, es lo que el paciente espera, que exista una comunicación así. Que cuando llegue en la mañana, hola señora Marcela, ¿cómo está usted? ¿Cómo amaneció? Que sepan quién eres. Como hablaban en la mañana también, que sepas si tienes marido, si no tienes marido, si tienes hijos, si no los tienes. Involucrarse un poco. Pero ¿qué pasaba o qué pasaba antes? La mayoría de las personas te enseñaban a no vincularte con el paciente porque eso te va a hacer mal. No te involucres. ¿Quién escuchó eso? Varios, ¿cierto? Entonces, ¿por qué al hablar de humanización es tan tremendo el cambio de paradigma que tiene que haber? Porque es romper una tremenda barrera que se había enseñado por años. Y ahora lo queremos hacer distinto. Todos los que están aquí es porque les pica este bichito, ¿verdad? De la humanización. Cada vez somos más locos hablando de humanización. El año pasado nosotros tuvimos nuestro congreso de Xochis y éramos más de 200 personas que bailábamos y participábamos ahí con la Dorothy, que es una clown extraordinaria que es de nuestra sociedad. Y claro, y estábamos todos en esa misma sintonía. Pero cada vez que vamos o que nos invitan a participar de jornadas como esta, nos damos cuenta que cada vez hay más locos soñando como nosotros. Y qué lindo es eso. Lo que hablaba Bruno, el tema de la red que se está conformando en las instituciones públicas. Eso es una maravilla. Y eso está pasando porque algo nos está pasando a nosotros y algo nos está movilizando. Entonces, si hacemos una comparación visual a lo que vimos, el aspecto entre el informar y comunicar, ¿cierto? Hay una dirección que al informar es unidireccional, al comunicar es bidireccional. La participación al informar es pasiva, al comunicar es activa. La relación es jerárquica. Eso es otra cosa que pasa, que comentaba Marjorie también, que la mayoría de las camas, o sea, están al nivel del médico, porque el médico, la enfermera tiene que poder tener mayor cercanía cuando va y examina,
¿verdad? Pero resulta que si a ti nadie te dice que cuando quieres ir al baño, cuando ya yo estaba un poco mejor, por ejemplo, y veía que la cama estaba así de alta, y yo que soy chica, más encima operada, y llamaba, y llamaba, y llamaba, y nadie venía. Y yo lo único que quería era ir al baño. Entonces, cosas tan pequeñas hacen tanta diferencia. Entonces, el desafío que tenemos, tratar de que no exista esta asimetría de poder y esta jerarquía institucional, ¿cierto? Y la solución es que exista una escucha activa, un lenguaje sencillo. El tema de la escucha activa es tan importante y tiene que ver con lo que hablaban también en la mañana, el tema del mindfulness, el aquí y el ahora. ¿Yo realmente estoy aquí y ahora? ¿Qué me puede decir que está aquí escuchando y no durmiendo? ¡Vamos! Aquí estamos, ¿cierto? Entonces, es importante cuando uno decide, porque nadie está aquí obligado, ni aquí ni en ninguna parte. Cuando uno decide estar, estemos. Realmente estemos. El tema de la escucha activa es tan importante. Realmente yo estoy para ti. Eso es lo que te estoy queriendo decir cuando yo te escucho. Yo estoy para ti, te estoy escuchando aquí y ahora. Me importas lo que me estás queriendo decir. Y ahí está, ¿ves? Entonces dice que la escucha activa es una herramienta fundamental para que exista una comunicación real. Porque es la base de las relaciones humanas. Pero por eso de repente hay tanto conflicto y hay tanta pelea. Y hoy día yo digo, como más viejita que soy, y uno ve a los matrimonios que, ¡ay, la fiesta parafernálica maravillosa! ¡Ay, Juanito se casó con Pepita! ¿Me vuelvo a encontrar 2 años con Pepita? No, ya me separé. Y tú así como, ¡guau! ¿Qué está pasando? Que no somos capaces de comunicarnos. Que es mejor cortar por lo sano. Y de aquí, chao. O ahora, que otra cosa que me llama la atención, yo no tengo nada contra los acuerdos de unión civil, por ejemplo, pero me llama la atención, porque cuando le he preguntado a alguna persona, ¿por qué te hiciste el acuerdo de unión civil y no matrimonio? Ah, porque es más fácil separarse, po. Porque en el acuerdo de unión civil yo voy y digo me separo y chao. No tengo que divorciarme, no tengo que estar pagando abogado. Esas son las respuestas. Entonces uno dice, ¿perdón? Bueno, la escucha activa, como decíamos, como base de la conexión. ¿Cuáles son los beneficios de esta escucha activa? Realmente hay una comprensión real de lo que me estás diciendo y obviamente hay una reducción de los errores. ¿Cuáles son acciones concretas? Hay un enfoque total, hay una validación de la emoción que estás sintiendo y hay una clarificación y parafraseo. La escucha activa construye puentes, no solo transmite información. El tema del lenguaje sencillo es algo que es tan importante, sobre todo en el área de ustedes, en el área de la salud. Yo también he trabajado mucho en el área de la salud, pero desde, obviamente, lo administrativo, lo más organizacional. ¿Y qué pasa? Que ustedes tienen un idioma, un lenguaje, que lo entienden ustedes nomás. Pero resulta que va a don Juanito y a don Juanito le dicen, lo que pasa es que usted tiene una pancreatitis derivada de una apendicitis de la no sé qué. Y Juanito no dice nada, pero no entiende nada. Incluso personas que se pueden decir más letradas tampoco lo entienden. Porque nadie te lo explica. ¿Qué es lo que te pasó? ¿Por qué te pasó? Mi última hospitalización fue ahora hace poquito, en junio. Tuve una encefalitis. Estuve casi 10 días hospitalizada. Y yo como que salí de la clínica sin entender qué es lo que me había pasado.
Finalmente entendí que lo que me había pasado era una amnesia global transitoria, producto de una proteína que se me elevó del, ¿cómo se llama el líquido que va por la columna cuando te hacen la...? Ese mismo. Y eso era lo que yo tenía, o había tenido. Y eso me provocó una amnesia total, donde yo no me acordaba ni quién era. Ahí tenemos una anécdota ahí con mi amiga Marjorie, que un día me va a ver. Y es para contarla porque es muy divertida. Me va a ver y yo estaba ya, que no cachaba nada. Entonces yo le digo, no, me dice ella, y bueno, ¿y cómo estás? Y yo le digo, aquí estoy. Entonces, perdón lo que voy a decir, pero le digo, ¿me pones música? Ya, ¿qué música? Me dice. Yo le digo, música clásica. Ya. Y empieza a sonar una marcha. Entonces yo le digo, en mi locura, porque no estaba cachando nada, pero parece que sí, de eso nunca me olvidé. Y dije, no, eso no, porque me recuerda, bueno, ¿para qué voy a decir a quién me recordaba la marcha? Po? ¿Ya? A un caballero que usaba un gorro y tenía unos lentes oscuros. Entonces, pero así de divertido es, y después yo no me acordaba de eso tampoco. Que la Marjorie me fue a ver y que me dijo todo eso. Entonces, son situaciones en las cuales uno necesita una respuesta y muchas veces no la tiene. Entonces, es importante este tema de la comunicación y de entender qué es lo que está pasando. Y este gráfico es algo que es súper importante y súper impresionante también. Darse cuenta que solo el 7% de nuestra comunicación son las palabras. Solamente el 7%. Todo el resto es una comunicación no verbal, que se divide en el 55% como lenguaje corporal y el 38% en la voz. Porque todo comunica. El que yo me mueva, el que no me mueva, el que haya venido hoy día con el pelo liso, porque aunque no lo crean, tengo así el pelo de crespo, pero algo quería decir, me quería ver un poco más ejecutiva, por eso me liso el pelo, de la manera que uno se viste, de la manera que uno habla, porque sería bien distinto que yo me parara aquí adelante y empezara a hablar así. ¿Qué les parecería a ustedes? Estarían durmiendo el triple, ¿cierto? El tono de la voz y el manejo de esa voz es tremendamente importante. Cuando ustedes entran a ver a un paciente, ¿cómo le hablan a ese paciente? Porque como no me acuerdo quién decía, creo que fue Steffi, que decía cuando tú llega en la mañana y te levantan la sábana. Y uno ahí como... Y más encima prenden esas luces, es una cosa tan invasiva. Entonces, ¿por qué? Porque claro, la TENS tiene que preocuparse de 10 pacientes y tiene que bañarlo y tiene que hacer todo en, no sé, 1 hora. Entonces también hay que comprender ese lado, que es tan importante de cómo se están sintiendo ustedes también en esa relación. Entonces, eso es lo que les decía. El tono de voz y el lenguaje componen este porcentaje. Entonces, ese es el cómo lo decimos y el 7% es lo que decimos. Y el poder de los gestos. Como veíamos en la primera imagen, el tema de estos rostros, ¿no? De estas actitudes. Es tan importante cuando tú estás hablando con alguien y ese alguien está... a que esté realmente mirándote y pendiente. O cuando de repente no dices nada, pero poner así la cara. Todos esos gestos son tan potentes. Entonces, ojo, cuidado con eso que manifiestan. Bueno, ¿y cuáles son los beneficios de esta comunicación humanizada en salud? Claramente facilita las decisiones,
reduce la incertidumbre, involucra al paciente y a las familias y optimiza la coordinación entre los equipos. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre un equipo multidisciplinario y un equipo interdisciplinario? ¿Alguien me podría decir la diferencia? ¿O no le encuentran la diferencia? Un 7 en el examen final. Muy bien. Eso es, efectivamente es eso. La interdisciplina tiene que ver con las distintas especialidades de salud, ¿cierto? Pero que trabajan de manera conectada, donde hay un círculo virtuoso en esa relación y donde esa relación, lógicamente, deja de ser jerárquica. Porque la salud es muy jerárquica, lo era, esperemos que no siga siendo así. Pero, claro, estaba el médico, ¿cierto? Médico, por allá, la enfermera, el TENS y el auxiliar. Pero si ustedes ven las primeras letras de cada una de esas palabras, por ejemplo, pensando en un pabellón, M, E, T, A. Esas son las iniciales, ¿verdad? Ese es el acróstico. Y eso es una meta. ¿Y de qué manera se llega a la meta? Cuando están esos 4 seres humanos en conjunto actuando. Porque el doctor no puede operar solo. La enfermera no puede pasar un medicamento si el doctor no le dice que lo haga. La TENS no le va a entregar el tema a la enfermera y tiene que haber un auxiliar ahí. Entonces, para poder lograr un objetivo, tenemos que trabajar en conjunto. Fortalece las relaciones, claramente. Se construye confianza, se reducen los conflictos, se mejora la colaboración y existe una mayor empatía y mayor conexión. Y por último, estabiliza emocionalmente al paciente. Claramente, ese paciente se va a sentir más tranquilo si siente confianza en ese equipo, si cree en el doctor primero, en ese médico, que ese médico le explica lo que le está pasando. Cuando la enfermera va y le va a pasar algún medicamento, le dice qué es ese medicamento y para qué va a ser ese medicamento, para qué le va a servir. Yo personalmente, y disculpen la autorreferencia, pero yo tengo que andar con esta pulserita. Yo tengo una disautonomía y una fibromialgia. Pero eso no es nada para todo lo que tuve, pero es lo que tengo ahora. Pero lo más grave es que yo soy alérgica al 1000% al tramadol y a la buscapina. El tramadol estuve con un paro, me dio un paro en una UCI y la buscapina me dejó ciega. Entonces, me tuve que hacer esta pulserita, recomendación de mi doctor, porque yo me puedo desmayar aquí mismo, entonces nadie me puede inyectar tramadol porque me muero. Entonces, a lo que iba con esto es que cuando uno sabe y entiende y le entiende al médico lo que le está explicando, todo funciona mucho mejor. Lo que quería decir era que un día llegué a una urgencia y yo iba con, no iba con esta pulserita, pero sí, era la clínica donde me he tratado siempre y obviamente ahí está especificado que yo soy alérgica al tramadol. Y llegué con una crisis de dolor y lo primero que entra la enfermera y yo le digo, y le pregunto, suerte que le pregunté, porque mi marido estaba ahí conmigo, y yo le digo, ¿qué me va a inyectar? Tramadol. Y yo le digo, ¿qué? ¿Y usted no vio mi ficha? Porque le juro que ella me... es que el doctor... Ahí, ¿qué quieren que les diga? Pues mi marido dejó la escoba. Porque si yo no me hubiese dado cuenta, si hubiese estado ya como muchas veces inconsciente de dolor, me plantan el tramadol. Entonces, ese tema igual, claramente la calidad y la humanización tienen que ir absolutamente de la mano. Absolutamente. Entonces, principales beneficios: reduce la ansiedad, fomenta la confianza y la seguridad en el tratamiento médico. El impacto está comprobado, ¿cierto? Porque mejora la adherencia terapéutica y acelera la recuperación física y psicológica del paciente.
Un gesto amable y una explicación clara son tan vitales como un medicamento. Hay cosas tan simples que se pueden hacer que no necesitan inversión de nada, que van a mejorar la calidad de un paciente. Lo mismo que pasa con la biofilia, lo mismo que pasa con no tener esa luz blanca sobre la cabeza. ¿Por qué tenemos que tener esas luces blancas? Hoy día yo me lo pregunto después que lo entendí. ¿Por qué? Lo puedo entender en el pabellón, pero en las habitaciones, no sé, me lo pregunto como paciente. Bueno, hay barreras también en la comunicación, ¿cierto? Los malos entendidos, como hablábamos en un principio, la falta de escucha activa, los factores culturales y lingüísticos. Yo no sé si ustedes cuentan acá, por ejemplo, en el Hospital de Temuco, obviamente como hay una alta población mapuche, existen como facilitadores, ¿se llaman? Facilitadores culturales, exactamente. Yo no sé si ustedes cuentan con eso acá, maravilloso. O alguna persona también que hable en lenguaje de señas para las personas que son sordas, ¿cierto? Eso es maravilloso porque eso elimina las barreras de la comunicación. La asimetría, ¿cierto? Y la jerarquía, las barreras emocionales, la prisa y la impaciencia. Para finalizar entonces, algunas reflexiones que quiero, y eso es si ustedes se van con eso, yo me doy por pagada, porque eso es lo importante de estas charlas o de estar aquí parada finalmente. Yo no les vengo a enseñar nada, simplemente es que reflexionen sobre ciertas cosas. Cada palabra que decimos puede ser un puente o un muro, y eso es para todo orden de cosas, la comunicación con todos. Elijamos entonces construir puentes que acerquen, alivien y dignifiquen a las personas. Un gesto amable, una explicación clara y una sonrisa sincera son tan importantes como el medicamento que estamos entregando. La salud también se construye con humanidad. La verdadera comunicación no solo transmite información, sino también cuidado y respeto. Y por último, en la atención en salud, cada persona es más que un paciente. Es una historia, es una emoción, una esperanza que merece ser tratada con dignidad. Muchas gracias.